Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Hoy, como sabéis, hemos empezado un poco antes, media hora antes, pero también tenemos que terminar antes por cuestiones posteriores que hay del ayuntamiento. Y esta es la última jornada de estos 5 días dedicados a la investigación histórica en la costa tropical. Y empezamos esta tarde ni más ni menos que con José María Zuaga Rico. José María es catedrático de instituto, licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia, lógicamente, por la Universidad de Málaga, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la UNED, con su tesis La guerrilla antifranquista de Granada y Málaga, 1948-1952. Ha participado en multitud de congresos, ha impartido conferencias, ha colaborado en documentales sobre la República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco, ha asesorado a procesos de localización de exhumaciones de las víctimas del franquismo y es uno de los más reputados investigadores sobre la guerrilla antifranquista en Andalucía y también, lógicamente, en buena parte de España. Tienes un gran número de publicaciones. Yo voy a citar algunas que, por no citarlas todas, porque me daría mucho tiempo y José María necesita, yo creo que todo el tiempo. El terror y la dictadura, razones para seguir luchando, estos son artículos. Escapar de Franco, 100 días de la huida de 6 guerrilleros, Motril en la posguerra, resistencia y guerrilla contra el franquismo. La agrupación guerrillera Granada-Málaga, estudios sobre las mentalidades y la vida cotidiana. La ciudad y el aprendizaje de la historia, que es un libro dedicado, un artículo dedicado fundamentalmente a la didáctica de la historia. El final de Roberto, jefe de la guerrilla malagueño-granadina en la posguerra. Guerra y represión en Motril. El caso de José Gómez Abarca, periodista del Faro Rojo, que comentábamos hace poquito. No quiero detenidos, la ejecución sin juicio previo de 11 personas en 1947 en las proximidades de Motril y la represión de 1947 en Almuñécar. Ha colaborado también en obras colectivas como el final de la guerrilla granadino-malagueña de la posguerra, la trayectoria de la agrupación guerrillera de Granada, el PC granadino, el Partido Comunista de España granadino, 1940-1952, el cambio de táctica del Partido Comunista de España en relación a la lucha guerrillera, el caso de Granada y Málaga, huidos y guerrilleros republicanos en la Axarquía durante la Guerra Civil, el movimiento guerrillero de los años 40, Motril 1947, los hechos sangrientos de los tablones y algunos cuadros de la guerrilla andaluza de la posguerra. Como libros, citar algunos: Tiempo de lucha, Granada-Málaga, represión, resistencia y guerrilla, 1939 y 1952, la guerrilla antifranquista en Nerja y la oposición al franquismo en Andalucía Oriental. Y hoy tenemos a José María en esta semana de investigación de la costa tropical, pues con su conferencia No fueron iguales, la violencia en la retaguardia durante la Guerra de España en la costa granadina. José María, darte las gracias por haber aceptado la invitación que te hicimos a que vinieras a dar una conferencia de tus temas de investigación, lógicamente, tan interesantes y tan importantes para conocer nuestra historia contemporánea. Y bueno, pues agradecértelo mucho y dejarte con la palabra que todos estamos esperando. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Manolo, por invitarme a esta jornada. Muchas gracias también a ustedes por asistir a este acto. Gracias también a otros investigadores que me han ayudado en distintos momentos y que me han sido muy útiles para poder avanzar en estos terrenos. Pienso, por ejemplo, en Juan Hidalgo Cámara, en Jacqueline López y en muchos otros compañeras y compañeros que han investigado también estos temas. Con el título de No fueron iguales, me refiero a unas palabras que se han convertido en tópico sobre la violencia que hubo a raíz de la Guerra de España. Es decir, a la creencia de que unos y otros, sublevados contra la República
y defensores de la misma, defensores del gobierno legítimo de la República, elegido por el pueblo y, por tanto, con un apoyo democrático, que unos y otros hicieron lo mismo en el plano de la violencia. Yo no acepto esa frase y todo lo que significa. Fueron distintos y creo que lo vamos a ver a lo largo de esta intervención. Quiero enfocar también mi charla sobre todo desde el prisma de los derechos humanos, desde el prisma también de la lucha de clases. Creo que son unos elementos fundamentales a la hora de abordar estos temas, y también señalando que lo que voy a procurar especialmente va a ser explicar lo que ocurrió, que es distinto de justificar, es distinto de justificar. Al mismo tiempo, en mi intervención voy a procurar que esté basada en unas pruebas. Algunas de esas pruebas las voy a mostrar aquí y, desde luego, estoy dispuesto a proporcionárselas a ustedes, si así lo consideran conveniente, en el coloquio posterior, o a cualquier persona que quiera consultarlas. Me parece que son temas muy serios, y más aún en un país, el nuestro, en el que parece que, sobre todo últimamente, que se desprecia la existencia de pruebas a la hora de hacer afirmaciones muy serias, como las que se vienen haciendo últimamente, y que se desprecia también la verdad, y parece que se hacen afirmaciones que se aceptan, me temo yo, socialmente, cuando creo que no debe ser así. La España anterior a la República, a esa España voy a hacer algunas referencias, porque el esquema de esta charla van a ser unas referencias muy breves a la España de la Restauración borbónica y de la dictadura de Primo de Rivera. Algo más hablaremos sobre la República y posteriormente me referiré a la guerra y a las dos etapas de la guerra, es decir, a la etapa republicana y a la etapa franquista, centrándome en el tema de la violencia. La restauración de los Borbones en 1874 fue a través de un golpe de Estado. Así fue como regresó la dinastía de los Borbones, encarnada en Alfonso XII de Borbón. Es algo que no se suele señalar, que no se suele tener presente, y me parece que es algo muy pertinente, el golpe de diciembre de 1874. Y la España que se va a inaugurar va a ser una España dominada por la oligarquía, fundamentalmente compuesta por banqueros y terratenientes, y en la que tienen un papel muy importante los caciques. En toda España, una red que dominaba todos los pueblos, e igualmente la Iglesia Católica. Aquí tienen la caricatura de un cacique de aquella época, los hombres más fuertes de los pueblos, a los que se debían todo tipo de favores, que podían, por tanto, cometer toda clase de atropellos. Yo observo muchas veces que a los caciques hay personas que le tenían un respeto porque le pudieron ayudar en algo. Era la doble actuación del cacique que también represaliaba, también reprimía, pero que tenía un cierto apoyo de algunas personas. Decía que la Iglesia jugó un papel importantísimo en este terreno. Apoyó este sistema oligárquico, caciquil, apoyó a la monarquía borbónica, y esta imagen creo que es muy significativa, la de Alfonso XIII consagrando España al Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de una colaboración que luego se va a repetir en la época de Franco, todavía de forma más estrecha. Y en esa España van a ser frecuentes las llamadas intervenciones en Marruecos, las guerras de Marruecos, que van a constituir una verdadera catástrofe. Las clases dominantes españolas tenían intereses en las minas del Rif, intereses sobre todo de tipo económico. Alfonso XIII, también su prestigio, pretendía labrarlo, entre otras cosas, con la intervención en esos lugares, de ahí que le llamen Alfonso XIII el africano, y todo esto culminó en 1921 con la catástrofe de Annual y también de Montarruit y de otros lugares. A este último corresponde esta imagen, y en la guerra de Marruecos quienes participaban y sufrían, por supuesto, junto con los marroquíes, los rifeños, eran las clases populares españolas, porque los hijos de las clases altas procuraban no ir a la guerra.
Va a ser una España caciquil, como decía anteriormente, que va a intervenir aquí también en Motril y que va a tener una de sus actuaciones en el terreno electoral, a través del pucherazo, de la trampa electoral, falsificando los resultados de las votaciones. Pese a ello, y esa intervención tiene lugar, la que estamos viendo en la pantalla, a raíz de las elecciones de 1931, va a ser proclamada la República en nuestro país, pese a estas intervenciones de los caciques. Y va a ser recibida con un gran entusiasmo popular y despertando una gran esperanza. Sobre todo, se espera que la República combata al caciquismo, modernice el país y resuelva los problemas sociales de nuestro pueblo, de las clases populares especialmente, junto con la construcción de un sistema de libertades. No aparece aquí la diapositiva, se trataba de unas mujeres que están también celebrando la llegada de la República, porque también este nuevo sistema va a suponer la intervención mayor de las mujeres en la vida social y en la vida política, teniendo que enfrentarse a muchos obstáculos y no consiguiendo muchos de sus objetivos, pero algunos importantes sí, como fue el voto femenino. La pobreza será un gravísimo problema. Esta imagen corresponde a la playa de Motril, donde vivían numerosas personas en chozas. Cuando había temporal se inundaba la zona y este problema pues, va a ser una constante en nuestra ciudad durante mucho tiempo. Lo he puesto para representar también la situación de las clases populares en esta zona, sometidos a mucho abuso. Varias personas que he entrevistado que vivieron aquella época me han contado que era frecuente que los trabajadores de esta ciudad, cuando terminaban su jornada, iban a recibir la paga y se quedaban esperando en la puerta de los lugares de juego donde se encontraban los señoritos jugando hasta horas muy altas de la noche, y cuando ellos ya lo consideraban salían y les pagaban a estas personas el jornal, porque se cobraba a diario. Las esposas lo estaban esperando en casa y inmediatamente iban a comprar lo necesario, de manera que las tiendas de esta ciudad estaban abiertas también hasta las tantas de la noche. Va a ser una época también de luchas sociales, porque se organiza el movimiento obrero y actúa con una gran intensidad en esta época, a través de sus sindicatos y de sus partidos, fundamentalmente como sindicatos la UGT y la CNT. ¿Cuál es la respuesta que da la derecha? Fíjense en este recorte del periódico Ideal, que corresponde al año 1932 y hace referencia a un mitin que dieron en Almuñécar. En el mismo interviene Andrés Coll, el segundo por la izquierda, que era también sacerdote y que luego tendrá un protagonismo importante durante el régimen de Franco. Pues bien, este hombre señala que la solución de España, lo que necesita España es pan, palo y catecismo. Palo, mano dura, y catecismo. Y él dice, esto último enseña conformidad con nuestra suerte. Esa va a ser una de las líneas que va a seguir la Iglesia Católica. No todos, también lo quiero señalar, porque no todos los sacerdotes y no todos los católicos se portaron de la misma forma, pero esto va a ser muy frecuente, sobre todo entre la jerarquía y buena parte del clero. Es decir, predicar conformismo, resignación a los trabajadores, oponerse, por tanto, a las luchas que están llevando a cabo, con lo cual, objetivamente, están beneficiando a las clases altas. Y esa va a ser una de las razones del anticlericalismo, del rechazo que va a haber hacia la Iglesia por parte de numerosas personas en nuestro país. Frente a esa situación social se van a establecer distintas formas de actuar. Antes me he referido a la lucha sindical, ahí entran las huelgas, las manifestaciones, etcétera, pero en el tema de la violencia se manifiestan dos líneas distintas con motivo del 1 de mayo de 1933. Francisco Maroto, un dirigente anarquista,
albañil del barrio del Albaicín, interviene en la Plaza de Toros de Granada y señala que la solución para los problemas sociales, o mejor dicho, es necesaria la violencia para el completo saneamiento de la sociedad, la violencia. Una línea distinta es la que lleva Fernando de los Ríos. Había sido catedrático en la Universidad de Granada, la Facultad de Derecho, ministro durante los primeros meses de la República, de Justicia y posteriormente de Instrucción Pública, lo que ahora llamamos Educación. Y él viene a Motril también ese 1 de mayo y hace referencia a lo que está pasando en nuestra ciudad. Y dice, Motril está envenenado por la pasión y se piensa más en la vara que en la idea. Además, se mostró enemigo de la política de la pistola, diciendo, que era frecuente que se utilizara en aquel entonces, que hay que cultivar la idea. Además, añade, en el tiempo que lleva de ministro no ha recibido una sola petición de Motril, estando necesitado este pueblo de tantas escuelas y de una biblioteca. A él se le debe también la frase de que lo revolucionario en España es el respeto, y él va a desarrollar en distintos momentos ese pensamiento. Muestra de los conflictos este recorte de 1932 del Defensor de Granada, que hace referencia a unos enfrentamientos que ha habido en Motril que se han saldado con un trabajador que ha perdido la vida a manos de la Guardia Civil. Hay también conflictos en Salobreña y ahí se señala la quema de algunas fincas. Los conflictos estaban sobre todo relacionados con las fábricas de azúcar. En esa época los trabajadores que había allí, que muchas veces luchaban para no quedarse en paro, también con los agricultores o con la empresa que llevaba el cable aéreo que llegaba a Motril. Uno de esos incidentes pues tiene lugar en Salobreña cuando colocan un explosivo en la casa de Fernando Vinuesa, que era alcalde de la localidad. Y esos enfrentamientos tienen su punto culminante en la provincia de Cádiz, los sucesos de Casavieja, que fueron desde luego los más graves que se vivieron durante la primera etapa de la República. Fueron desde luego gravísimos, con numerosos muertos. Hay que señalar que en la época de Alfonso XIII también hubo masacres de ese tipo y que se habla menos de ellas, lo cual también es muy significativo. Esta situación tan tensa culminará sobre todo con los acontecimientos de octubre, la Revolución de Octubre de 1934. Bien, llegamos a la guerra, a la sublevación de julio de 1936 y, como señalaba anteriormente, ¿qué es lo que ocurre en el terreno de la violencia? Yo considero que existe una división en ese terreno, en el terreno de la violencia, en la zona republicana. Por una parte, actúan delincuentes comunes que crean grupos que cometen distintos atropellos, violencia de todo tipo. Por otra parte, hay sectores políticos y sindicales partidarios de la violencia contra los derechistas en la retaguardia, pero también personas contrarias a la violencia y que van a entrar en confrontación con los grupos anteriores. Algunos de estos grupos de delincuentes han escapado de la cárcel de Málaga. Concretamente, el mismo día de la sublevación, el 18 de julio, le meten fuego a unos colchones en la prisión y consiguen escapar, se recoge ahí en esa noticia de un periódico malagueño. Y van a formar grupos que van a actuar en distintos lugares, incluida también la costa granadina. Dicen que son milicianos, se hacen pasar por milicianos, por defensores de la República, crean patrullas y una de ellas va a ser la patrulla denominada de Pancho Villa. Una de las patrullas que tuvo esa denominación, porque fue un apelativo muy frecuente durante la guerra y especialmente en esta zona. Parece que estaba de moda lo de Pancho Villa. Se había proyectado en ese tiempo una película sobre su vida en los cines y sabemos que había un Pancho Villa motrileño
que se escondió después de la guerra, lo descubrieron en el Albaicín, en el año 47, lo procesaron y lo condenaron a muerte y lo fusilaron. Había otro Pancho Villa anarquista que va a actuar también en esta zona. Yo pude entrevistar a uno de los miembros de esa patrulla. Y otro Pancho Villa, que es el que aparece aquí con el sombrero en medio de la foto, que es el que tiene un grupo que actúa también en esta zona y que tiene un origen en la delincuencia común. Ellos van a ser los que lleven a cabo la ejecución de 19 presos de derechas de Motril el 15 de agosto de 1936, el Día de la Patrona. Y por otra parte, después de estos grupos que hemos señalado que tienen un origen en la delincuencia común y que se hacen pasar por patrullas de milicianos, se encuentran los partidarios de origen político o sindical de la violencia en las zonas republicanas. Uno de sus lemas es en la guerra como en la guerra, es decir, si están ejerciendo la violencia contra nosotros, tenemos derecho de responder con la violencia, no solo en el frente, sino también en la retaguardia. Y aquí participan integrantes de muchas organizaciones políticas y sindicales. Una de las personas que se enfrenta a esa violencia y que protagoniza intervenciones contra la misma va a ser el dirigente socialista Indalecio Prieto. En agosto de 1936 se transmite por la radio para toda España un discurso suyo, que por cierto es muy emocionante, en el que, entre otras palabras, dice: no los imitéis, se está refiriendo a los republicanos, no imitéis a los franquistas, quiero pechos de acero, duros para el combate, pero un corazón abierto a la compasión en la retaguardia. Aunque nos estén llegando noticias constantemente de numerosos compañeros nuestros que están siendo asesinados, no debemos hacer lo mismo. Esta intervención de Indalecio Prieto fue recogida en el periódico de los trabajadores de izquierda motrileños, El Faro Rojo, lo cual es muy significativo porque iban también en esa línea. Y va a generar un debate. Dolores Ibarruri, pasionaria, la número 2 del Partido Comunista de España, se manifestó contra ese mensaje en esos momentos, en un tono de dureza, y llegó a afirmar, se puede consultar en el periódico del Partido Comunista Mundo Obrero, hay que exterminarlos. Pero también tenemos que señalar que ella no reeditó ese tipo de mensajes a lo largo de la guerra. Fue una excepción. Y destacó sobre todo en este terreno Melchor Rodríguez. A él era anarquista, se va a oponer a la violencia y son cientos de personas de derechas las que le deben la vida. Él afirmará, entre otras cosas, que por las ideas se puede morir, pero no matar. Quizá el aspecto más controvertido de su actuación sea su intervención en el golpe de Casado a favor del mismo en marzo de 1939. Aquí tenemos, ya para centrarnos en esta zona, el mapa de la comarca de la Costa, con sus distintos términos municipales en la actualidad, y vamos a comenzar por la Herradura. El párroco de la Herradura, Jesús Bazaga Palacios, se marchó de la localidad, se trasladó a la provincia de Málaga y allí unos milicianos que no tenían nada que ver con la Herradura, como se pudo demostrar, lo mataron. En cambio, en esta localidad no hubo más muertes. Y ahí tiene un papel muy importante el Comité Revolucionario, que se forma, en el que están personas como Aurelio García Barbero, como Haro, etcétera, y que llevan a cabo un esfuerzo muy grande, enfrentándose muchas veces a patrullas que vienen de fuera, eso va a ser una tónica que se va a seguir en toda la comarca, para evitar que haya derramamiento de sangre. Una persona que va a ser también sacerdote eliminada, en este caso en Almuñécar, va a ser Ramón Cervilla Luis, que se lo llevaron a Salobreña, donde lo mataron. Pero en Almuñécar va a haber también un esfuerzo muy grande por impedir la violencia. Y va a destacar el alcalde, Francisco Casas del Castillo, socialista. Lo mismo que Nicolás Sánchez
Chávez Oncala, también socialista. El primero salvará la vida, aunque será encarcelado por los franquistas. Al segundo lo van a fusilar, pese al esfuerzo que hizo por evitar el derramamiento de sangre. Las muertes en Almuñécar, 11 personas de derecha, tuvieron lugar durante la segunda semana de agosto de 1936. Después se pudo controlar ese desbordamiento violento y ya no hubo más muertes. Hay una persona de la que tenemos dudas si fue eliminada o no por los republicanos, que se apellidaba Romera, cuando intentaba escapar hacia la provincia de Granada. Pero hay un control ahí también. Y en el valle del Río Verde, pues también tenemos una tónica parecida, todavía con menos derramamiento de sangre. En Gete, por ejemplo, no mataron a nadie. Y entre otras personas destacó José Fernández Vallejo, conocido como Canela, al cual los mismos franquistas, cuando lo juzgaron, reconocieron que se había esforzado por impedir la violencia. No mataron a nadie en Gete. Posteriormente fue guerrillero y murió a manos de la Guardia Civil en Huéjar Sierra en 1950. En Otíbar mataron a una persona, un guardia civil, que fue localizado y que allí cerca del pueblo lo mataron. Y en Lentejí tenemos la duda sobre una víctima que hubo, que se le atribuyó a la guerrilla republicana, es decir, a los llamados niños de la noche, aunque yo pongo en duda que fuera así realmente. Se llamaba Alaminos, de apellido. En los Guájares también hay un esfuerzo muy intenso por parte de los dirigentes de izquierda por evitar la violencia, y en ninguno de los tres pueblos, Guájar Alto, Guájar Zaragoí y Guájar Fondón, se produce ninguna víctima durante la etapa republicana de la guerra. En Ítrabo tiene un papel muy importante para impedir la violencia el alcalde socialista, Manuel Calderón Gutiérrez. Pese a ello, los franquistas lo fusilaron más tarde. Él se va a esforzar en ese terreno y va a conseguir, por ejemplo, salvarle la vida al sacerdote al que escondieron en un pajar, y él le facilitó que se marchara del pueblo campo a través en dirección a Granada. En Ítrabo van a matar a una persona de derecha, pero yo estoy convencido que el alcalde no tuvo nada que ver. Se llamaba Carrillo de Albornoz y era dueño de la fábrica de aguardiente. Y en Molvízar, pues tampoco mataron a ninguna persona los republicanos. Ahí las autoridades de izquierda van a desempeñar también un papel muy importante a la hora de evitar esa violencia, como ocurre con José Jiménez González, que era de profesión herrador y también arriero, el cual, de ideología socialista, pues consigue evitar la violencia enfrentándose a grupos que vienen de fuera. El mismo sacerdote, que se llamaba Manuel Pérez, reconoció la labor de este alcalde, y en ese documento que tienen aquí señala que le debe la vida, porque lo escondió en un molino, y también cuando lo buscaban gente venida de fuera le facilitó que se escapara. Algo parecido a lo que ocurrió con el sacerdote que antes hemos nombrado de Ítrabo. Y lo mismo podemos decir de Enrique Triguero Ruiz, concejal socialista, el cual también se opone a la violencia en Molvízar y es de las personas que impide que haya derramamiento de sangre en ese pueblo. En algunos documentos que he encontrado del juicio que llevaron luego a cabo contra él los franquistas, se señala que a la gente de derechas, cuando estaba en peligro, le aconsejaba que escaparan, le facilitara que escapara, y pese a ello, luego, cuando termina la guerra, fue encarcelado, fue torturado, estuvo en distintas prisiones, y lo pasó muy mal. Algo parecido podemos decir también del alcalde socialista de Salobreña, Lorenzo Rodríguez, el cual también se va a oponer a la violencia y se va a esforzar porque en este pueblo no haya derramamiento de sangre. Pese a ello, en Salobreña van a matar a algunas personas durante la época republicana de la guerra, entre ellos al administrador de la fábrica de La Caleta, de la fábrica de azúcar, Rebollo se llamaba de apellido, con otras personas, y fue aquí, cerca del río Guadalfeo, en el lugar donde se encontraba la recepción de cañas para su posterior traslado a la fábrica de La Caleta. Hay otro alcalde en Salobreña,
Venegas, que se va a esforzar también por evitar la violencia, pero eso no fue reconocido por los franquistas y lo van a juzgar, lo van a condenar a muerte. Antes fue linchado por las calles de Salobreña y será finalmente ejecutado. 23 personas de derechas mataron en Salobreña, 20 de ellas en el verano de 1936. De nuevo, algo muy significativo. Es la época de la explosión de la violencia, una violencia que no se consigue controlar muchas veces, pero que posteriormente va a ser controlada, de ahí que haya menor número de muertes con posterioridad. En Vélez otra de las personas que matan en Salobreña en este tiempo va a ser el sacerdote Lorenzo Palomino, coadjutor de Salobreña, mientras que en Vélez de Benaudalla fueron asesinadas 8 personas de derechas, al menos 5 de ellas en el verano de 1936. De nuevo, el verano del 36 como punto culminante de esa violencia, que luego fue controlada. Y se va a destacar en Vélez de Benaudalla un diputado comunista que impide que haya más derramamientos de sangre y que se llamaba Adriano Romero Cachinero, al cual le coge el comienzo de la guerra en Almería, luego se viene a esta comarca y va a desempeñar un papel muy importante. También evitó derramamiento de sangre en Calahonda, por lo que sabemos. En Motril también van a ser asesinados algunos sacerdotes. Aquí tenemos el cuadro que tienen en la iglesia de los agustinos que fueron asesinados en esta localidad, y entre las personas que no quiere participar, que no participa en la violencia y que desmienten eso que a veces se señala de que todos los de izquierda fueron iguales, pues tenemos a Juan López Rodríguez, que era presidente del sindicato de albañiles de la UGT. Este hombre se había esforzado, tenemos algún documento que así lo señala, por resolver el problema del paro en la construcción, que era muy acuciante, y trabaja mucho en ese terreno. Y posteriormente él va a ser una de las personas de izquierda que no intervienen en la eliminación de gente de derecha, como algunos de derecha van a acabar reconociendo. Eso no le ahorró la cárcel, pese a todo. Aquí tenemos una imagen de uno de los bombardeos que sufre la ciudad de Málaga por parte de la aviación franquista. Esta es la destrucción de los depósitos de petróleo de la Camsa, muy cerca del mar, que provocó la muerte de numerosos vecinos de los barrios cercanos. Cuando esto tenía lugar, era frecuente que los más exaltados, en un ataque de rabia, se dirigieran a las cárceles, sacaran a los presos de derecha y los ejecutaran. Lo que se llamaba el paseo, el paseillo. Y eso ocurría en Málaga y en muchas otras ciudades de España, en Castellón, en Bilbao, etc. Pudo ocurrir en Motril. Este recorte es de enero del periódico El Faro Rojo, enero de 1937. Se produce un bombardeo y hay muertos en la calle Pontanilla de Motril. Y un grupo de personas se traslada a la cárcel que se encontraba muy cerca de aquí, en la Plaza de la Tenería. Ahí había presos de derecha, intentan asaltarla, pero se interponen varias personas, entre ellas Narciso González Cervera, alcalde de esta ciudad, socialista, e impiden que se produzca el asalto. De nuevo, una muestra más de ese esfuerzo que se hace por evitar la violencia en la retaguardia. Cuando tiene lugar la llamada desbandada, es decir, la ocupación de la provincia de Málaga y de la costa granadina en febrero de 1937, el límite va a ser entre Calahonda y Castelldefels, como podemos ver en la zona más oriental, a la derecha de la pantalla. En la desbandada hay bombardeos. Últimamente, algunos, dentro de lo que llamamos el revisionismo histórico, lo están poniendo en duda. Y quiero señalarlo porque, como decía anteriormente, se está poniendo en duda y hemos encontrado testimonios que indican todo lo contrario. El periódico Ideal, que se publicó por esa fecha, lo señalaba así, y tenemos testimonios incluso de la aviación, archivos de la aviación franquista, en los que se señala que se bombardea a grupos de civiles durante la desbandada.
Se está poniendo en duda como una forma de desacreditar pues esta historiografía que estamos intentando que se abra paso. Ahí tienen el límite que se establece en la costa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esos pueblos de la zona más oriental de la comarca? Pues que también se va a controlar el derramamiento de sangre. En Lújar, una persona asesinada. En Gualcho, de las 6 víctimas que hubo, se sabe que 4 lo fueron durante el verano del 36. En Rubite, una persona asesinada. Lo mismo ocurre en Polopos. En Sorbilán fueron 3 personas de derecha. Ya en el año 37, en Albuñol la mayor parte de las víctimas fueron durante el verano de 1936 y en Albondón también en el verano de 1936. Fíjense que en el año 1938 no hay ninguna, lo cual es muy significativo, ni en los comienzos del 39, hasta que finaliza la guerra. Es decir, es muestra de que esos sectores que son contrarios a la violencia han acabado por imponerse. Eso se ve con mucha claridad en esta zona oriental de la costa granadina, que permanece con la República hasta el final de la guerra, hasta abril de 1939. Aquí tiene la referencia en el periódico Ideal de lo que he dicho anteriormente. Fíjense, por aquí se señala que no me ilumina esto bien, en la columna de la izquierda, que nuestra aviación ha bombardeado a los que huían. Y se inaugura, por tanto, una nueva etapa en la que va a tener un papel muy importante pues personajes como este, como Gonzalo Queipo de Llano, el jefe del Ejército del Sur, que había alentado la violencia, y que él, por ejemplo, manifestará que por cada uno de los nuestros que maten, yo asesinaré a 10 por lo menos. Es el mismo mensaje que habían expresado Emilio Mola, el director del alzamiento, o el mismo Franco, ¿no? Las autoridades en general, al contrario de lo que pasa en la zona republicana, tienen una unanimidad frente a la violencia. Tiene que ser una violencia extrema. Esa violencia es planificada y tiene el objetivo, además, de ser mayor que la que llevan a cabo, de la que se ha llevado a cabo en la zona republicana. Y lo van a conseguir. Y es una muestra de esto que estamos afirmando, de que no fueron iguales, precisamente. Y tiene también aquí una intervención muy importante la Iglesia Católica. No todos, porque tenemos testimonios de sacerdotes que no se comportan de esa forma, pero algunos alientan la violencia. Por ejemplo, el arzobispo de Granada, Agustín Parrado. A él se debe una norma que he encontrado yo en el archivo del arzobispado de Granada, por la que le está diciendo a los sacerdotes que si les piden información sobre los republicanos detenidos, le viene a decir que no actúen con compasión. Les dice que informen, que se abstengan de dar certificado de buena conducta religiosa. Él reproduce un escrito que ha elaborado el arzobispo de Santiago y que él traslada también a la provincia de Granada, y de Granada, Málaga, Jaén y Almería, porque son las 4 provincias de Andalucía Oriental las que dependen de él. La Iglesia lo hizo cardenal posteriormente. Y también él se va a referir a la mujer. Él llegará a afirmar, esos documentos se encuentran, como decía, en el archivo del arzobispado, en el boletín de la archidiócesis, de que es la culpable de la guerra de España. Y él argumenta que se debe a su indecencia en el vestir, nada menos. Es decir, pone a la mujer en el objetivo como objetivo de la represión. La mujer la va a sufrir mucho y va a tener un gran retroceso durante la época de Franco, perdiendo las conquistas que obtuvo durante la época republicana. Esta es otra página de ese mismo documento y así, por ejemplo, tenemos cómics como este que ven ustedes aquí, en el que se dice un vecino a otro, viendo a una mujer que pasa por allí, la mujer va rapada,
porque era muy frecuente que hicieran eso con las republicanas, también les daban aceite de ricino y las paseaban por los pueblos y ciudades y se hacían encima sus necesidades. Dice, por contenta que ésta esté, ya no podrá hacer lo de antes. Dice, le responde el otro vecino, ¿qué hacía? Soltarse el pelo. Claro, está haciendo alusión a que la han rapado. Y en Almuñécar pues va a haber ejecuciones como la de Francisco Orellana. En su juicio no le demuestran ningún hecho de sangre, pero pese a ello lo van a fusilar los franquistas. Este es el cuartel de la Guardia Civil, lo que queda de él, ¿no? De Almuñécar, en el centro de la ciudad. Algunos vecinos me comentaban que oían los gritos de dolor de los torturados dentro de ese cuartel. Y la fábrica del Carmen, la fábrica de azúcar, que va a ser utilizada como campo de concentración en Almuñécar. Y entre otras personas ejecutarán a Nicolás Sánchez Chávez Oncala, pese al esfuerzo que había llevado a cabo por impedir la violencia. Yo he calculado que al menos 31 personas, al menos, mataron en Almuñécar durante este tiempo. A su esposa, Francisca Galindo, la expulsaron del trabajo, era farmacéutica municipal y murió antes que él porque había enfermado de cáncer. Tenían una hija que quedó, eso lo sabían muy bien los franquistas, sin padre y sin madre. María Luisa se llama. Aquí tienen un documento del cura de Almuñécar, José López, en el que está informando de un republicano en la línea que ha señalado el arzobispo, y informes de ese tipo pues van a conducir al paredón a muchas personas. También se distingue en esas actuaciones el primer alcalde franquista, Narciso Naveros, otro informe sobre un republicano también en esos mismos términos. De la misma forma actuaban los jueces franquistas, actuaba la Guardia Civil, actuaba la policía, actuaba la falange, en ese sentido represor. Aunque, insisto, no todos fueron iguales. Sería también injusto decir que todos se comportaron de la misma forma. Aquí tenemos a ambos, a un lado y a otro de la señora, el alcalde y el sacerdote de Almuñécar. Y en Otíbar, entre otras personas, o natural de Otíbar, porque no la mataron allí, sino que fue cerca de Granada, pues allí hubo 5 víctimas en Otíbar, y una de ellas, como decía, era Virtudes Ruiz Cobos, una mujer del Partido Comunista que participó en distintos mítines durante la época del Frente Popular y durante la primera etapa de la guerra. Este es el lugar donde se encontraba la cárcel de Ítrabo, y de Ítrabo pues se llevaron a 12 personas a Molvízar, las fusilaron allí y las enterraron en Molvízar. Ya con la democracia se rescataron sus cadáveres y fueron trasladados al cementerio de Ítrabo. Y el alcalde de Molvízar, lo mismo que le pasó a Enrique Triguero, pues el alcalde José Jiménez González pues también fue maltratado, y su mujer, que no había intervenido en ninguna actuación política, pese a ello fue rapada, es decir, le cortaron el pelo al cero. Este es el cementerio de Molvízar y las tapias del cementerio de Salobreña, donde los franquistas ocasionaron al menos 32 muertes, aunque algunos compañeros, como Pepe, ¿no?, están investigando este tema y la cifra es todavía más elevada. Fíjense ustedes que yo hablo, cuando me refiero a las víctimas ocasionadas por los franquistas, utilizo el término al menos. Y este es un problema que tenemos, porque mientras que los franquistas, nada más terminar la guerra, contabilizaron sus víctimas y llevaron a cabo una investigación a lo largo de todo el país, todavía no sabemos exactamente el número de víctimas que ocasionaron los franquistas, pero desde luego fue mayor que el de los republicanos. Destaca en esas actuaciones el alcalde franquista de Salobreña, Fernando Vinuesa Martín, y también el sacerdote, Antonio Morales Moreno. Hemos encontrado numerosos documentos suyos en los que señala a gente a las cuales atribuye todo tipo de violencia, pese a que él había estado fuera de Salobreña durante la etapa republicana. Se fue a su pueblo, a Río Gordo, en la provincia de Málaga, y muchas de esas manifestaciones van a ser utilizadas para condenar a muerte a distintas personas. Y aquí, en
en toda la comarca, y no solo en esta comarca, se va a destacar como juez militar franquista Antonio Garballo Dinelli. También tiene actuación en numerosísimos juicios que conducen a la muerte a muchas personas de esta zona. Posteriormente, como saben, fue alcalde de Motril en los años 50. Está en la cárcel de la Plaza de la Tenería. Le hemos solicitado en algún momento a la alcaldesa que ponga algún hito que señale lo que ocurrió allí, no nos ha hecho caso, a Jacqueline López y a mí, que se lo hemos pedido, y por ahí van a pasar pues numerosas personas y van a pasar hambre. Sabemos que el director, nos basamos en distintos testimonios, pues prefería no darle la comida suficiente a los reclusos y le obligaba, cuando iban pasando para recoger con un cazo el alimento, que no ahondaran porque abajo estaba el alimento más sustancioso y que solamente tomaran caldo. Lo utilizaba, según me han comentado, para su granja de cerdos. Está en la actualidad como se encuentra la Plaza de la Tenería y el cuartel de la Guardia Civil, otro centro de represión y de tortura, en la Plaza de la Aurora. Campos de concentración vamos a tener aquí también, la Alcolera, la fábrica de San José, en el puerto, 3.000 presos había aquí en 1939, y la Iglesia también se va a seguir en esa línea que estamos señalando. Entre otras cosas, competía por el control de la infancia, una forma de adoctrinar para luego tener seguidores en el futuro. Y el papel en este sentido va a ser desempeñado aquí ese papel por Salvador Huertas Baena, del cual hemos encontrado algún documento señalando en este caso a una mujer de izquierda, de Motril, Luisa Pérez Salas, de la que dice que es socialista y que ha dicho tonterías. Eso va a servir posteriormente para que sea condenada a muerte y fusilada en 1937. En Rubite los franquistas mataron a 9 personas al menos. Sabemos que el alcalde de Rubite, Vicente Rodríguez Hidalgo, según la investigación de Caballero Alarcón, se llama un historiador, era el único alcalde comunista de la provincia de Granada en la época del Frente Popular. Siguió perteneciendo al PC durante la guerra, pero no pudieron demostrarle, porque no cometió ningún delito de sangre. Esta es su firma, que aparece en un acta del ayuntamiento. Y para finalizar, yendo hacia el este de la comarca, el alcalde de Albondón, Alfonso Cara Vargas, pues antes de que lo capturaran se fue a la sierra, que era una salida de muchas personas para evitar sufrir esa violencia. Fue un huido y la familia pues no sabe qué es lo que fue de él, si consiguió exiliarse, si lo mataron en la montaña. Lo cierto es que la gente de derecha, me lo ha transmitido su familia, del pueblo, decían que querían capturarlo para hacer de él lo mismo que se hace con los cerdos el día de la matanza. Termino. El franquismo ejerció el terrorismo de Estado como forma de dominación. Creo que ha sido visto suficientemente, aunque me he quedado corto, solamente he hablado de algunos aspectos de la represión. Supuso el poder, el regreso al poder de quienes habían dominado tradicionalmente España. Hubo un fuerte enriquecimiento de las clases dominantes. Fueron los años dorados para ellas. La banca, por ejemplo, durante la posguerra ganó un 700% más. Y pese a ello, pese a la derrota del movimiento obrero y de las fuerzas que luchaban por las libertades, estas no dejaron de luchar con distintos métodos hasta que finalmente acabó la dictadura. Muchas gracias.